Esa obrera que está ahí en el centro es de la otra colonia de Feidole. La acabo de ingresar haciendo una prueba. Buenas amigos, hoy les traigo unas nuevas capturas en el canal y también unas actualizaciones de los hormigueros de yeso, los hormigueros que hice en videos anteriores, así que comencemos. Por acá tenemos una Crematogaster comiendo un poco, unas gotitas de aguamiel. Y por acá tenemos las capturas. En el video anterior les comenté que capturé un montón y pues capturé un montón porque voy a empezar a hacer pruebas de hormigueros, amigos. Y pues qué mejor prueba que con una Crematogaster que son de humedad baja y con eso regulamos bien todo. Por acá está el paquetito de huevos y pues todo very nice. ¿Por qué escogí Crematogaster? Porque es una hormiga de crecimiento lento. Aquí le puse su gotita de agua con azúcar a ver si se anima. Y pues me va a dar tiempo de prepararme, ¿sí? Atrapé puras de estas Crematogaster crinosas, que por cierto solamente tengo una colonia que va bastante bien, ya está empezando a agarrar fuercita. Prácticamente todas, esta es otra, prácticamente todas pusieron huevos y las estoy alimentando. Ya las he capturado hace ya un buen rato, ya casi 2 semanas. Entonces ahora sí les toca ponerle su primera gotita de agua con azúcar. Ellas son claustrales, entonces no requieren tanta atención. Por acá tenemos otra más que parece que esta sí tiene hambrecita. Vamos a ver si va al agua con azúcar. Le da miedo, está nerviosita. Tiene muchos huevos pero están algo regados. Esta la vimos en uno de los videos anteriores, que ya pronto, de hecho ya se empiezan a ver algunas pupas con el gaster puntiagudo. Esta no tarda en tener la primera obrera. Ahí se ve que ya está el gaster puntiagudo, o sea que en cualquier momento aparece la primera obrera para esta. Entonces very nice. Esa es una, creo que esta también es una ampla, no, esta es una ampla, esta es una negrita, miren. Nice. De estas no tengo colonia, así que vamos a ver qué tal. Y esta de acá que le queda solo un ala, instantáneamente vino a tomar agüita con azúcar. Ya les tocaba, miren la cantidad de huevos que puso un montón. Y pues bueno, hay que darles tiempo. Y ese día también capturamos otra Crematogaster ampla, que aquí está algo nerviosilla con sus huevecillos, pero todo está bien. Ahí le puse una gotita de agua con azúcar, no tiene hambre. Amigos, por acá tenemos una nueva obrerita de Ectatoma. Estas son las que estaban las más recientes y pues ya tiene, aquella tiene unas larvas desarrolladas y la pupa se rompió. Y pues aquí está la primera obrerita. La reina salió, la reina está al acecho. A ver, ellas son semi, ella sale, la reina sale. Pero bueno, ahora me quedan 3 Ectatomas porque ya intercambié una, así que esta también la puedo intercambiar por si acaso alguien está interesado. Ya la puedo dar porque a mí me gusta darlas cuando ya tienen por lo menos una obrerita. Entonces si alguien la quiere, me la quiere cambiar, recibo Camponotus. Se puede meter a mi grupo de Telegram y por allí nos comunicamos. Y amigos, creo que este es el fin de la Dorymirmes insanos que nos tocó sacar del hormiguero. Ya aquí está la reina sola. Veo a la reina algo mal, como si estuviera pegada al algodón. Vamos a intentar ayudarla. Ya la liberamos, está como pegada al algodón por alguna extraña razón. Y le veo las patas raras. Solamente queda una pupita, un huevecillo, por ahí está, mírenlo. Y las otras 2 obreras murieron. Pero yo veo a esta reina mal. Yo creo que ya este es el fin de esta colonia. Es una pena porque lo intentamos, pero bueno, parte del aprendizaje, ¿no? Por otro lado tenemos 2 Dorymirmes insanos nuevas. Estas las tengo en tubo de ensayo pequeño. Miren cómo está de repleta esto ni siquiera hay necesidad de alimentarlas. Miren ese gaster. Y pues la verdad, amigos, es que las estoy capturando porque, como les comento, voy a hacer pruebas de humedad y necesito hormigas de humedad alta como estas. Estas hormigas son de un 70% de humedad. Entonces ya les voy a comentar qué está pasando con los hormigueros de yeso y por qué no he mudado hormigas a esos hormigueros todavía. Ya vamos para allá, pero bueno, primero compartirles las nuevas capturas, que hay varias. Empezamos con las Crematogaster y les estoy compartiendo también algunas novedades que mientras estoy alimentándolas. Pero bueno, estas 2 van bastante bien, ya pusieron huevos, todo very nice. Esta es la misma captura de las Crematogaster, 21 del mes pasado. Todo very nice. De todas las Crematogaster que capturé, solo murió una. Y todas las capturé sin alas. Todas pusieron huevos, menos esta. Y esta fue la que murió. Entonces
La verdad que es mejor capturarlas sin alas, o sea, hay menos riesgo. Creo que capturé solo 2 aladas y ellas se quitaron las alas. Pero como ven, pues la probabilidad de éxito es muy alta, a pesar de que esta pequeña murió. La colonia de ectatomas que estaba en el hormiguero grande, ahora está en este tubo de ensayo. Y pues como ven, aquí ya hay más huevecillos. Ya puso más huevecillos la reina, entonces por ahora yo lo veo todo bien. Le pusimos esta caja de forrajeo provisional. Murieron 2 obreras, quedan 5 o 6 creo. Pero bueno, yo espero que sea normal. Y nada, vamos a darle tiempo porque ya tiene que recuperarse. A la Odontomachus erythrocephalus le puse tierrita en la caja de forrajeo y la empezó a usar, empezó a tapar aquí la entrada de esta forma, creando como una especie de túnel, y empezó a usar esto y pues very nice. Y también les quiero actualizar que ya tenemos la primera pupa, aquí la podemos ver, una pupita very nice, así que pronto se viene la primera obrera de esta Odontomachus, todo very nice por acá. Esa obrera que está ahí en el centro es de la otra colonia de Pheidole. La acabo de ingresar haciendo una prueba a ver si la aceptan o qué hacen. Ella está toda quieta porque la están reconociendo. Parece que no la atacan, eso es bueno. Oh, ay, no. Amigos, F, bros. La detectan como traidora o le están haciendo transporte pupal. Eso no es transporte pupal, amigos. Yo creo que F, amigos. Yo creo que esa adopción de... Pero se puso como una pupita. Le están haciendo transporte pupal, me parece. O sea, ella se puso... Ay, enfócate. Eso. ¿Qué van a hacer con ella? Estaba alimentando a la Pheidole y se me escapó esa de la otra mini colonia y la puse en el forrajeo a ver cómo la reciben. Y se puso en transporte pupal. La están llevando en transporte pupal, no la están despedazando. Pensé que le iban a matar, pero no. O sí. Se la llevan. Dicen, ya va, usted tiene audiencia con la reina, amiga. Usted tiene audiencia con la reina. Así que hágame el favor, se queda quietecita, que yo la llevo con la reina, porque si no vamos a tener problemas, ¿ok? Miren la soldado. Esa es la soldado que le falta. Esa es la soldado que les decía, amigos. ¿Dónde está? Esa es la soldado que le faltaba. Bueno, ya se me perdió. Esa es la soldado que le faltaba una pinza. Me emocioné y se me perdió. Y esta todavía está por acá. Bueno, creo que la vieron. Si no, le hago una captura al video un momento. Pero esa era la soldado que les comenté en algún video, que le faltaba una pinza, amigos. Salió. Aquí están encontrando la comida. Ahí está. A ver. No. Igual tiene una pinza. Entonces, como tiene una pinza, miren, una pinza. Ya va, que esto no es... Después haremos el experimento completo, porque este video no trata de eso. Pero tiene buena pinta. La están llevando adentro, amigos. Se la llevan adentro. Pueden suceder dos cosas. O la aceptan o la destrozan adentro. Ahí está. ¿Le quitaron las patas? No, se enrolló. Oh my god, amigos. Eso se ve súper mal, en serio. Esto no está bien. ¿Qué está pasando? Estas hormigas son muy pequeñas, disculpen la calidad, pero es que son demasiado pequeñas y pues mi teléfono no da, y con el lente macro pues se me pierden. Aquí ya no podemos ver, las Pheidole son muy puercas, amigos, las Pheidole son muy sucias, y va a ser difícil saber qué es lo que pasa aquí adentro. Pero bueno, continuemos. Una pinza. Y antes de pasar a los hormigueros, por acá les muestro las Camponotus que tengo. Al fin tenemos Camponotus en el canal, amigos, y la estoy cuidando con cajitas de forrajeo. Ya hice pruebas de humedad, que también les voy a enseñar qué es lo que pasa y por qué se me estaba muriendo. Ya descubrí por qué se me morían las Camponotus. De hecho, si vieron el short anterior, vieron el nivel de humedad perfecto para los tubos de ensayo, porque lo estoy preparando así como en el short, que lo estoy poniendo por acá. Aquí están viendo el video. Y pues... tengo la Bunioni, que la mudé a esta cajita de forrajeo para tenerla más cómoda, para que ocupe menos espacio. Tengo dos Camponotus substitutus
y una Camponotus blandus, la otra se me murió. Intenté hacer el método Mimi, que ya más adelante les contaré qué es el método Mimi. Y tengo por acá 3 Camponotus SP, la que ya tenía de hace tiempo, que tiene huevitos y todo. No las puedo enseñar, amigos, porque están estresadas, o sea, ustedes saben cómo son las Camponotus, pero les cuento que tengo. Y estas hay que revisarlas, ya las revisé la semana pasada, entonces no las quiero revisar hoy. Creo que solamente les puedo enseñar la Substitutus que tiene alas. Creo que es esta. Un momento. Aquí la tenemos, es una Camponotus Substitutus. Esta estalada no ha puesto huevos, pero la Blandus y la otra que sí está, que sí se quitó las alas, esas sí pusieron huevos. Entonces yo las quiero dejar muy tranquilas. Y pues bueno, esta ya sabemos cómo son las Camponotus. Puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, aquí les enseño. Muy bonitas las Camponotus, de aquí son muy amarillas. Hay otras que me van a llegar que son de color café o de color miel, que he estado haciendo algunos intercambios, entonces pronto las enseño en el canal porque se vienen hormigas nuevas que son intercambios. Y pues aquí les comparto, amigos. Entonces esas son las capturas nuevas que tengo por ahora. Y pues los vuelos ya pasaron, aquí ya los vuelos pasaron. Si acaso encuentro van a ser vuelos esporádicos. Pero bueno, Camponotus Substitutus. Le alcancé a tomar algunas fotos a las otras, que las estoy poniendo en pantalla, que ya pusieron huevos también. Las tengo con este tubo de ensayo puesto en corcho, que como les mencionaba en el short anterior, ya tienen el nivel de humedad perfecto para Camponotus, que es un 30% aproximadamente. Y arreglándolas así con foamy para evitar que el corcho se llene de agua, y con un corcho en la mitad se regula completamente la humedad en tierra caliente o en climas calientes, como es mi caso. Por esta razón es que a mí se me mueren las Camponotus. Por eso es que yo tengo que dejarlas destapadas. Miren, con esto cerrado, 47% de humedad, eso es demasiado para ellas. Voy a dejarlo todavía afuera, pero le voy a quitar este algodón y vamos a ver cómo se comporta ahora. De hecho, aquí elegí un poquito el sensor del algodón y mire, ya es un 35. Entonces sí, esa es la fórmula. La volvemos a poner aquí. Aquí tengo las 2 Camponotus que tienen alas todavía, que es la Bugnioni y la Substitutus. Y pues aquí están las demás, que las debo dejar tranquilas. La Crematogaster, que por cierto están saliendo a comer agüita con azúcar. Mírenlas allí, comiendo agüita con azúcar. Las Crematogaster van bien. Miren cómo está repleta esa de allí. Ufa, está súper full. Bien. Yo les pongo así, les pongo bastante para que se llenen. A ellas les encantan los líquidos azucarados. Y bueno, por acá tengo las demás que ya las alimenté. Ya hice actualización de mis hormigas, pero bueno. Por acá está también la Mesor Barbarus, que solamente la miro así un toquecito y ya la dejo quieta. Y las que les enseño ahorita, que son las Feidole del experimento, que yo creo que para el próximo video va a ser el experimento de estas. Vamos a intentar juntarlas a ver qué pasa, porque la metieron, hicieron transporte pupal. Hay bastantes, miren, ya la colonia está creciendo bastante. Hicieron transporte pupal, pero la verdad, I don't know, porque aquí tenemos la otra colonia, la pequeña. Bueno, no se va a ver, pero ahí está la prole. Entonces, vamos a ver qué resulta de este experimento. Por cierto, el método de las feromonas para que usen la basura ahí, para que pongan la basura ahí, está funcionando a la perfección, amigos. Miren, aquí están echando toda la basura, hormiguitas muertas. Y de hecho, liberé la siguiente zona del hormiguero y no están llenándolo de basura. Miren cómo está esto. Esto está repleto, amigos. Por aquí está la reina. Y pues, ¿cuál es mi objetivo, amigos? Intentar tener la colonia más grande de Solenopsis geminata de Colombia. Vamos a ver si lo logramos con esta colonia. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y pues vamos a ir teniendo paciencia. Poco a poco le vamos a ir, miren esa mega soldado allí. Poco a poco le vamos a ir agregando cámaras, agregando módulos. Y pues todo va very nice. Me alegra es que no estén llenando esto de basura. De hecho, miren que están empezando a poner prole por allá. Ups, se me cayó una de las tapas. Están empezando a poner prole por allá. Donde antes había basura, ahora están llenándolo de prole. Y eso es una muy buena señal, porque ahora todo está poniéndolo en esa tapita, que no he limpiado porque quiero que siga teniendo la feromona un buen rato. Y ya cuando se esté repleto, ahí sí la saco para limpiar. Listo, esta es la actualización de mis capturas por el momento. Pronto se vienen hormigas nuevas que he estado haciendo intercambios. Y también quiero seguir haciendo intercambios por si acaso alguien quiere, no sé, una Ectatoma, una Crematogaster, una Dorimirmes o una Solenopsis, porque tengo bastantes Solenopsis nuevas aquí que no las he enseñado, pero tengo también Solenopsis geminata, pero como no es novedad en el canal, pues no las enseño, pero también de esas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos con los hormigueros. Bueno, la primera razón por la que no he hecho mudanzas es porque
he estado haciendo pruebas de humedad con los hormigueros porque yo quiero meter especies que sean de humedad alta en esos hormigueros de yeso, pero los hormigueros de yeso chupan demasiada humedad, entonces toda el agua que les entra se absorbe y no se mantiene en la zona cerca de donde está el tubo de ensayo, por lo que la humedad del hormiguero se mantiene muy por debajo del 40%, normalmente están un 30-35%, y si acomodo el algodón o uso, de hecho estaba usando unas esponjas, o si uso unas esponjas como estas y las pongo así que salgan un poquitico del tubo de ensayo, llega a un 45% de humedad, que no es suficiente. Estos hormigueros como están ahora, poniendo el tubo de ensayo normal así, llegan a un 35% de humedad, que estaría perfecto para Camponotus, así como están. Pero no tengo Camponotus para probar los hormigueros, y las hormigas que yo quiero meter en esos hormigueros son de alta humedad. Yo quiero meter una Dorymirmes insanus y quiero meter unas hectatomas, y las hectatomas y las Dorymirmes necesitan más o menos un 70% de humedad, así que no es suficiente. Ahora sí, hablemos de estos hormigueros preciosos que la verdad que me gustan mucho, y es que no los he usado porque estaba esperando que me llegara este pequeño medidor. Es un medidor de humedad. Lo compré por Mercado Libre, es muy económico, la verdad, me costó como 12,000 pesos, algo así. Me tocó quitarle, porque eso viene con un sensor, como un pedazo plástico aquí, me tocó quitárselo y ponerle un poco de cinta negra y pues usar el sensor así, porque no era muy preciso, ¿sí? Entonces quería medir la humedad antes de pasar las hormigas, porque me pasó algo que no me gustó con las hectatomas, y es que el hormiguero era muy seco y las hormigas no estaban pupando. Miren que acabo de tocar así con las manos y subió la humedad de un 11%. También aprovecho para enseñar el hormiguero, que aquí ya está vacío porque las hectatomas están en su nuevo tubo de ensayo con nueva caja de forrajeo mientras se recuperan, y enseñarles lo que hice. Recorté una tapa nueva con acrílico, así pues más o menos de forma casera. Le hice un agujero para poner un algodón en la mitad y hacer un sistema por Z. De hecho le copié a Admission el sistema de los hormigueros para poner. De hecho voy a montarlo para que lo vean. El sistema de humedad venía quedando algo como esto. Entonces por medio de una esponja así estilo Z va a humedecer todo. Y la verdad es que no he conseguido esponjas PVA, sino que compré estas esponjas, que son esponjas comprimidas. El material no me acuerdo, lo estoy poniendo por acá en pantalla porque no me acuerdo el nombre, pero es una especie de esponja natural, ¿sí? Que viene comprimidas, y cuando se mojan ellas se expanden muchísimo, absorben muchísima agua, pero absorben demasiada agua. Entonces cuando lo puse el pedacito acá, se humedeció todo el bloque completo. No tengo fotos para enseñarlo, pero se humedeció todo el bloque completo, y no me gusta porque es demasiada humedad y no se crea un gradiente para que la humedad se mantenga. Entonces voy a ver cómo hago para tratar de crear una seta de yeso y podérsela meter aquí en la mitad a esto, que tal vez absorba menos humedad que esta esponja, o estoy esperando a ver si consigo una esponja PVA que retenga la humedad, o sea que ella absorba la humedad pero que no se la transfiera a esto tan rápido. Y pues también está el tema de que se chupa toda el agua, o sea, se chupó todo el agua como en un día, y esto se humedeció por completo, y es demasiada humedad para las hectatomas, yo lo sé. Ellas tienen que estar por lo menos en un 70%, pero es que era como un 90% de humedad, o sea, era demasiada humedad para ellas, y no me atrevo a ponerlas aquí todavía. Entonces la mudanza de este hormiguero, la verdad que va a esperar un poquito más, porque quiero encontrar una forma para que la humedad sea estable y el agua dure más. Y algo similar me está pasando con los hormigueros de yeso. He estado probando con estos tubos de ensayo, poniéndole esas esponjas que les comento, y la humedad, las esponjas no tan apretadas, cosa que la humedad vaya pasando poco a poco, y pues la humedad llega a un 40% solamente, un 45%, ya se los voy a enseñar. Vamos a ingresar el tubo de ensayo y vamos a poner el lector. Aquí tenemos el sensor súper pegadito a la rejilla, el mismo tubo de ensayo, y la humedad ya empezó a subir a un 31%. En el mejor momento, la humedad llega a un 46-45%, ¿sí? Y no es suficiente, o sea, para unas Dorymirmes insanus no es suficiente. Así como está este hormiguero, con esta humedad, así tal cual, sin mucha preocupación, unas Camponotus estarían tranquilamente, porque si aquí hay 46% de humedad, ellas se pueden hacer en otra de las cámaras, se pueden hacer por acá arriba, o sea, el hormiguero funcionaría tranquilamente para unas Camponotus, para una especie que sea de muy poca humedad. Pero
tenemos este problema de que yo quiero meter otra especie de hormiga. ¿Qué es lo que quiero hacer? Estoy buscando algún tipo de aislante o de una forma de impermeabilizar lo que es la parte interna de donde va el tubo de ensayo. Por dentro, impermeabilizar toda esa parte y un poco afuera de la rejilla. ¿Para qué? Para que la humedad no se filtre a través de las cámaras internamente, sino que salga completamente por la rejilla, y eso va a aumentar el nivel de humedad de esta zona, que es lo que yo quiero probar. Entonces estoy buscando el método más adecuado. He visto que lo hacen con laca, he visto que lo hacen con varios materiales, pero yo quiero probar algo que no sea tóxico. De hecho, estoy probando con laca, con el reinero pequeño, el que me salió malo. Le eché laca, lo que pasa es que ahora mismo está secando, pero le eché laca en la parte de abajo, le eché laca dentro del huequito donde está el tubo de ensayo y un poquito por acá, y quiero ver cómo queda. Quiero hacer algunas pruebas que ya les estaré comentando en otros videos. Entonces, por esa razón, amigos, es que no he hecho todavía las mudanzas, porque yo quiero hacer las cosas bien y no quiero que mis hormigas se me mueran, ¿sí? Por otro lado, también estaba buscando qué cajas de forrajeo usar, y pues he estado buscando mucho en tiendas por acá hasta que finalmente conseguí esta cajita, que no está perfectamente como yo quisiera, pero pues tiene un tamaño bastante similar al hormiguero. Entonces yo creo que puede servir como caja de forrajeo. Yo compré 3 de estas. También conseguí algunos otros recipientes que quiero probar, bastante económicos, que son como este, pero este es un poco más grande, pero también podría quedar bien como caja de forrajeo. No he comprado más acrílicos, no quiero hacer las cajas de acrílico porque como no tengo la forma de cortarlos exactamente, porque esto normalmente los acrílicos se cortan es con un láser, yo lo estoy cortando con un exacto, entonces no es un corte perfecto. Al armar una caja y pegándola va a quedar deforme, ¿sí? Entonces no me gustaría, prefiero usar un topper de estos y hacerle una tapita y ya. Ya tengo las cajas de forrajeo para armarlo. Cuando ya tenga listo lo que vaya a hacer, porque tengo que hacer muchas pruebas con ellos. Las pruebas las voy a hacer principalmente con este, que es el primero. Entonces este va a ser el de conejillo de indias, para el material que consiga o la forma que consiga de aislar el yeso, por lo menos cerca de la rejilla. Les estaré mostrando todo ese proceso. Y también conseguí algunos recipientes para hacer reineros. Entonces conseguí este recipiente que puede ser un reinero bastante interesante. Y este reinero, si lo hago con este recipiente, podría usar estos potecitos para hacer un sistema por evaporación, ya que quedaría más o menos así. Sería un reinero alto, eso sí, un cubito alto. Viene que me salió bastante económico, me costó 2.000 pesos. Entonces es un molde que yo creo que queda bien, y por esto le queda la parte cuadrada. O sea, va a ser un redondo pequeño y un redondo grande con el sistema de humedad para la reina. Esto va a ser un reinero. Entonces, si yo veo que definitivamente no consigo la forma, hacemos el otro, que es por evaporación, colocándole una rejilla. Y pues también les traigo el video de ese método, de ese hormiguero con sistema por evaporación. Porque este, es que este también es por evaporación, pero con tubo de ensayo. Y por el tema de que está horizontal y todo el tema es complejo, ¿sí? Pero en cambio este, con un recipiente, pues todo el agua va evaporando hacia arriba directamente. Y normalmente las hormigas se hacen encima de la rejilla, que es donde está el centro de humedad. En cambio, en este tipo de hormigueros, la rejilla, como está así de esta forma, pues la humedad es absorbida por el yeso. Y si definitivamente no sirven estos hormigueros, porque de eso trata de que ir aprendiendo haciendo pruebas, yo no los voy a dejar perder, porque igual, bueno, no es que no sirvan, sí sirven porque los podemos usar para las Camponotus. De hecho, podría hasta poner mis Camponotus sustitutos aquí en un futuro. Mientras tanto, si no es que hago uno de madera, probablemente, pero bueno, pueden servir para Camponotus. Entonces, si no lo logro adaptar para la especie que quiero poner aquí, voy a estar haciendo otro con este recipiente que compré, que es bastante hondo. Y pues también vamos a poder hacer un sistema por evaporación tranquilamente, porque los moldes que yo estaba usando eran como así de altos, eran muy delgados. En cambio estos vamos a poder hacer un hormiguero más alto, cosa de que el recipiente plástico que está por aquí, pues quede dentro, y entonces ya queda mejor el hormiguero, ¿sí? Bueno, aquí mientras estábamos hablando ya la humedad se reguló a un 48%, y pues podría uno creer que dice, bueno, es suficiente, es un 48%, medio aguanta, pero van a estar muy estresadas las hormigas porque les va a hacer falta mucha agua. Y no quiero que pase eso de que las pupas se mueran por no poder tomar agua, ¿sí? Entonces, aquí hay un 48, 50%, pero la verdad es que para la especie que yo quiero poner en este hormiguero debería ser un 70%.
entonces no me arriesgo todavía. Vamos a intentar reparar estos hormigueros, bueno, repararlos no, sino adaptarlos para la especie que quiero poner. Entonces amigos, esa es la razón por la que no he todavía mudado las hormigas. Yo prefiero esperar, y pues sé que me lo han preguntado varias veces, ¿qué pasó con la mudanza? ¿Qué pasó con la mudanza? Y esta es la razón. También les traigo un pequeño spoiler, y es que ya estoy esperando la impresora 3D, así que se vienen hormigueros 3D. Y bueno, los dejo con eso. Hasta la próxima.